Se cree que de ese modo se ha acabado definitivamente con el mundo de las tinieblas, sin pensar que así se ha encaminado al hombre hacia el envenenamiento de su propia alma. El hombre mismo se convierte en diablo, pues éste es la mitad de un arquetipo cuyo poder irresistible hasta al europeo incrédulo en cada ocasión, conveniente o inconveniente, le arranca la expresión «Oh Dios». Si de algún modo uno puede evitarlo, no debe identificarse nunca con un arquetipo, pues las consecuencias, como lo muestran la psicopatología y también ciertos acontecimientos contemporáneos, son aterradoras. Occidente se ha empobrecido hasta tal punto espiritualmente que debe negar aquello que en forma más cabal representa ese poder psíquico que el hombre aún no ha dominado ni ha de dominar. Debe negar a la divinidad misma. Y debe hacer esto para apoderarse también del bien, junto con el mal que ya se ha tragado. Leamos atentamente el Zaratustra de Nietzsche y tratemos de captar sus raíces psicológicas. Nietzsche ha presentado con extraña consecuencia y con la pasión de un hombre realmente religioso la psicología de ese superhombre cuyo Dios ha muerto, ese hombre que se destruye a sí mismo porque ha confinado la paradoja divina en la estrecha morada del hombre mortal. Goethe, el sabio, ya advirtió de qué horror expresa el superhombre, y se ganó así la sonrisa de superioridad del filisteo de la cultura. Su glorificación de la madre, cuya grandeza abarca a la reina del cielo y al mismo tiempo a María egipciaca, representa la mayor sabiduría y un sermón de Cuaresma para el occidental reflexivo. Pero en última instancia, ¿qué se puede esperar en una época en que los mismos representantes de las religiones cristianas manifiestan abiertamente su incapacidad para comprender los fundamentos de la experiencia religiosa? De un artículo teológico protestante he sacado el siguiente párrafo. Nos entendemos, tanto desde un punto de vista naturalista como desde un punto de vista idealista, como seres unitarios y no divididos de un modo tan peculiar que poderes extraños podrían intervenir en nuestra vida interior, tal como lo presume el Nuevo Testamento. Evidentemente el autor ignora que hace ya más de medio siglo que se ha comprobado y demostrado experimentalmente la labilidad y disociabilidad de la conciencia. Nuestras intenciones conscientes son siempre perturbadas e interferidas por intrusiones inconscientes, cuyas causas nos son en un principio extrañas. La psique está lejos de ser una unidad, por lo contrario es una mezcla hirviente de impulsos, inhibiciones y pasiones antagónicas, y su estado de conflicto es para muchas personas a tal punto insoportable que llegan a querer alcanzar la salvación ensalzada por la teología. ¿Salvación de qué? Naturalmente, de un estado psíquico altamente problemático. La unidad de la conciencia, o sea, la llamada personalidad, no es una realidad sino un desideratum. Aún me acuerdo vivamente de cierto filósofo que también fantaseaba sobre esta unidad y que me consultó a causa de su neurosis. Estaba poseído por la idea de que tenía cáncer. Ya había consultado no sé cuántos especialistas y se había hecho no sé cuántas radiografías. Siempre se le aseguraba que no tenía ningún cáncer. Él mismo me dijo, sé que no tengo cáncer, pero podría tenerlo. ¿Quién es responsable de esta autosugestión? No la ha creado él mismo, sino que un poder extraño a él se le impone. No veo ninguna diferencia entre este estado y el de los poseídos del Nuevo Testamento. Para el caso no tiene importancia si creo en un demonio del reino del aire o en un factor inconsciente que me juegue una mala pasada diabólica. Crea en una cosa o en la otra, el hecho de que la imaginada unidad del hombre está amenazada por poderes extraños sigue siendo igualmente real. La teología haría mejor si tomara de una vez por todas en consideración este hecho psicológico en lugar de desmitologizar al modo iluminista, atada a un modo de actuar que tiene un atraso de varios siglos. En lo anterior he tratado de echar un vistazo sobre los fenómenos psíquicos
que cabe atribuir al predominio de la imagen de la madre. Aún sin una constante referencia, mi lector habrá podido descubrir también, en el ocultamiento propio de la psicología personalística, esos rasgos que caracterizan mitológicamente la figura de la Gran Madre. Cuando requerimos de pacientes nuestros, que están bajo el influjo de la imagen de la Madre, que expresen con palabras o imágenes lo que les sale al encuentro como madre, sea positivo o negativo, obtenemos configuraciones simbólicas que deben considerarse analogías inmediatas de la imagen mitológica de la madre. Con estas analogías entramos en un terreno para cuya clarificación es necesario todavía mucho trabajo. Al menos yo no me siento personalmente en situación de decir algo definitivo al respecto. Si pese a esto me atrevo a hacer algunas observaciones, estas han de considerarse solo como algo provisorio y sujeto a confirmación. Ante todo quisiera llamar la atención sobre la especial circunstancia de que la imagen de la madre se encuentra en distinto plano cuando el que la expresa es un hombre y no una mujer. Para la mujer la madre es el tipo de su vida consciente, de la vida propia de su sexo. Para el hombre, en cambio, la madre es el tipo de algo que se le enfrenta y que todavía debe ser vivenciado y que está colmado por el mundo de las imágenes de lo inconsciente latente. Ya en esto el complejo materno del hombre es fundamentalmente distinto del de la mujer. Y de acuerdo con tal peculiaridad, la madre es para el hombre, podríamos decir, que de antemano algo de manifiesto carácter simbólico. De allí proviene la tendencia masculina a idealizar a la madre. La idealización es un secreto apotropismo. Se idealiza cuando hay que conjurar un peligro. Lo temido es lo inconsciente y su influencia mágica. Mientras que en el hombre la madre es simbólica, ipso facto, en la mujer parecería que solo llega a serlo en el curso de la evolución psicológica. En este punto la experiencia nos ha enseñado algo que llama la atención. El tipo uránico de imagen materna predomina en el hombre, mientras que en la mujer prevalece el tipo tónico, la llamada madre tierra. En una fase en la que aparece el arquetipo, se produce por lo general una identificación más o menos completa con la imagen primordial. La mujer puede identificarse inmediatamente con la madre tierra, el hombre en cambio no, con la excepción de casos psicóticos. Una de las peculiaridades de la Gran Madre es, como lo muestra la mitología, el que frecuentemente se halle apareada con su correspondiente compañero masculino. En consecuencia, el hombre se identifica con el hijo amante agraciado por la Sofía, un puer aeternus o un filius sapientiae, un sabio. El compañero de la madre tónica es lo que exactamente es contrario, un Hermes itifálico, o como en Egipto, un Bes, o expresado con un símbolo de la India, un lingam. Este símbolo es en la India de la mayor significación espiritual, y Hermes es una de las figuras más llenas de contradicciones del sincretismo helenístico. De este surgieron los más decisivos desarrollos espirituales de Occidente. Hermes es también Dios que da revelaciones, y en la filosofía natural de la Alta Edad Media es nada menos que el nous creador del mundo. ¿Acaso la mejor expresión de este misterio se encuentre en las oscuras palabras de la tábula Smaragdina? Omne superius sicut inferius. Con estas identificaciones entramos en el terreno de las sisigies, o sea, de las parejas de opuestos, en las cuales nunca uno de los miembros está separado del otro, su opuesto. Se trata de esa esfera de vivencias que conduce directamente a la experiencia de la individuación, del devenir sí mismo. De la literatura occidental de la Edad Media y sobre todo de los tesoros de la sabiduría oriental, podrían sacarse muchos símbolos de este proceso, pero en esta cuestión poco significan palabras y conceptos y aún ideas. Y más todavía, pueden llegar a convertirse en peligrosos promotores de confusión. En estos aún oscuros sectores anímicos de la experiencia, en los que el arquetipo se nos enfrenta casi directamente, su poder psíquico se manifiesta también con la mayor claridad. Pero esta esfera solo puede ser la esfera de la vivencia pura, y por eso
no es posible aprehenderla o captarla de antemano, por medio de fórmula alguna. Sin duda, el iniciado comprenderá, aún sin una explicación elocuente, qué tensión expresa Apuleyo en su magnífica oración Regina Coeli, al agregar a la Coelestis Venus, la Nocturnis Ululativus, horrenda Proserpina. Se trata de la terrible paradoja de la imagen primordial de la madre. Cuando en el año 1938 di la primera redacción a este artículo, todavía no sabía que 12 años más tarde, la configuración cristiana del arquetipo de la madre habría de ser elevada a la verdad dogmática. La Regina Coeli cristiana ha perdido, como era lógico, todas las características olímpicas con excepción de la luminosidad, la bondad y la eternidad, y aun su cuerpo humano, que como tal está a merced de la grosera corrupción material, se ha transformado en algo etéreo e incorruptible. Pese a eso, las alegorías de la Madre de Dios conservan algunas relaciones con sus prefiguraciones paganas en Isis y Semele. No solo Isis y el niño Horus son modelos de la figura de María, sino que también el curso celeste de Semele, la madre originariamente mortal de Dionisios, prefigura la Assumptio Beatae Virginis. El hijo de Semele es también un dios que muere y resucita, y el más joven de los del Olimpo. La misma Semele parece haber sido una antigua diosa de la tierra, así como también la Virgen María es la tierra de la cual nació Cristo. En estas circunstancias resulta natural para los psicólogos preguntarse ¿a dónde ha ido a parar la característica relación de la imagen de la madre con la tierra, con las tinieblas y con el carácter abismal del cuerpo humano, y su naturaleza animal impulsiva y pasional, y en fin, con la materia en general? La declaración del dogma se ha producido en una época en que las conquistas de las ciencias naturales y la técnica, en unión con una concepción del mundo materialista y racionalista, amenazan aniquilar violentamente los bienes espirituales y anímicos de la humanidad. La humanidad se prepara con temor y repugnancia para un horrible crimen. Podrían producirse situaciones en las que, por ejemplo, se debería emplear la bomba H y en las que en justificada defensa de la propia existencia ese acto inconcebiblemente terrible fuera inevitable. La Madre de Dios, elevada a los cielos, está en la más estricta contradicción con este fatal desarrollo de las cosas. Justamente su Assumptio ha de interpretarse como una intencionada reacción frente al doctrinarismo materialista, que representa una rebelión de las potencias tónicas. Así como con la aparición de Cristo, inmediatamente se produjo también la aparición de un verdadero demonio y rival de Dios, de un diablo surgido de un ser celestial primitivamente hijo de Dios. Así ahora, inversamente, una figura celestial se separó de su primitivo reino tónico y se enfrentó a las desencadenadas potencias titánicas de la tierra y del inframundo. Esta figura de la Madre de Dios fue liberada de todas las propiedades esenciales de la materialidad, y del mismo modo la materia fue radicalmente apartada del alma, y esto justamente en momentos en que la física avanza hacia conocimientos que, si no desmaterializan la materia, la presentan como dotada de cualidades propias y vuelven inaplazable el problema de su relación con la psique. Y si en un principio el desarrollo de la ciencia de la naturaleza llevó a un precipitado destronamiento del espíritu y a una divinización igualmente irreflexiva de la materia, hoy el mismo impulso científico de conocimiento trata de tender un puente sobre el tremendo abismo que abrió entre ambas concepciones del mundo. La psicología se inclina a ver en el dogma de la Assumptio un símbolo que anticipa en cierto sentido la evolución indicada, y considera que las relaciones con la tierra y la materia son una propiedad inalienable del arquetipo de la madre. Así, el presentar elevada al cielo, es decir, al reino del espíritu, una figura derivada de este arquetipo, tiene el significado de una unión de la tierra y el cielo, o sea, de la materia y el espíritu. Sin duda, el conocimiento científico natural recorrerá el camino inverso. Reconocerá en la materia misma el equivalente del espíritu,
con lo cual la imagen de este espíritu aparecerá despojada de todas o al menos de la mayoría de las cualidades que hasta ahora se le adjudicaban. De ese modo, el espíritu seguirá la misma evolución experimentada antes por la materia terrenal, la cual al entrar en el cielo fue despojada de sus características específicas. No por eso dejará de abrirse camino a una unificación de los principios ahora separados. Concebida concretamente, la Asunción está en una oposición absoluta respecto del materialismo. Una reacción entendida de este modo no disminuye la tensión entre los opuestos, sino que la lleva al extremo. Pero, entendida simbólicamente, la Asunción del cuerpo representa un reconocimiento de la materia, la cual había llegado a identificarse con el mal mismo, solo porque una predominante tendencia neumática impuso esa consecuencia. En sí, el espíritu y la materia son neutrales, o mejor, utriusque capax, es decir, capaces de ser lo que el hombre llama bueno e igualmente lo que llama malo. Aunque estas son designaciones de un carácter altamente relativo, están basadas sin embargo en oposiciones reales que corresponden a la estructura energética, tanto de la naturaleza física como de la psíquica. Sin ellas no cabe establecer existencia alguna. No se da posición alguna sin su negación. Pese a la extrema oposición, o más bien precisamente por eso, un opuesto no puede existir sin el otro. Es lo mismo que la filosofía china formula diciendo que Yang, el principio luminoso, cálido, seco y masculino, contiene en sí el germen de Yin, el principio oscuro, frío, húmedo y femenino, y viceversa. En consecuencia, en la materia habría que descubrir el germen del espíritu y en el espíritu el germen de la materia. Los fenómenos sincronísticos, conocidos desde hace mucho y confirmados estadísticamente por los experimentos de Rinne, apuntan según todas las apariencias en esa dirección. Cierta presencia de la psique en la materia pone en cuestión la absoluta inmaterialidad del espíritu, que en ese caso debería tener también cierto carácter sustancial. El dogma de la Asunción, que fue proclamado en la época de mayor división política que conoce la historia toda, es un síntoma compensatorio que corresponde a la tendencia de las ciencias de la naturaleza hacia una imagen unitaria del mundo. En cierto sentido, ambos desarrollos han sido prefigurados por la alquimia, si bien solo en forma simbólica, con sus hieros gamos de los opuestos. Pero el símbolo tiene la gran ventaja de poder reunir en una imagen factores heterogéneos y aún más inconmensurables. Con el ocaso de la alquimia se desintegró la unidad simbólica de espíritu y materia, y a consecuencia de esto el hombre se encuentra desarraigado y alienado en una naturaleza desanimada. Para la alquimia, el árbol fue el símbolo de la unión de los opuestos, y por ello no es sorprendente que lo inconsciente del hombre de nuestros días, que en su mundo ya no se siente en su casa y que no puede fundar su existencia, ni sobre el pasado que ya no existe, ni sobre el futuro que todavía no existe, recubra nuevamente el símbolo del árbol cósmico, que echa sus raíces en este mundo y crece hacia el polo celeste. En la historia de los símbolos el árbol aparece como el camino y el crecimiento hacia lo que no cambia y es eterno, hacia eso que es producto de la unificación de los opuestos, y al mismo tiempo hace posible por su eterna preexistencia esa unificación. Parecería que el hombre que busca en vano su existencia y hace de esa búsqueda una filosofía, solo por medio de la vivencia de la realidad simbólica, reencuentra el camino de regreso hacia un mundo en el cual ya no es un extranjero. Consideraciones teóricas sobre la naturaleza de lo psíquico. 1. Datos históricos sobre el problema de lo inconsciente. Difícilmente haya en todo el campo de la ciencia sector alguno en que se ponga de manifiesto con más claridad que en la psicología la transformación espiritual que va de los tiempos antiguos a los modernos. Hasta el siglo XVII la historia de la psicología consistía esencialmente en un registro de las doctrinas sobre el alma.
sin que ésta se hubiera hecho presente como objeto de investigación. El alma, como dato inmediato, parecía a los pensadores algo conocido en tal medida que podían tener la convicción de que no les era necesaria ninguna experiencia auxiliar, ni de un carácter más objetivo. Este enfoque resulta sumamente extraño para el punto de vista moderno, puesto que en la actualidad se tiene el criterio de que más allá de toda certidumbre subjetiva, es todavía necesaria la experiencia objetiva para fundar una opinión que pretenda ser científica. Sin embargo, aún hoy resulta difícil aplicar consecuentemente en psicología un criterio empírico puro, es decir, fenomenológico. Esto se debe a que todavía se encuentra profundamente arraigado en nuestra convicción el modo de ver natural e ingenuo, según el cual el alma, por ser aquello que se da inmediatamente, es lo que todos mejor conocen. No solo el profano se atreve a juzgar en este punto, sino también el psicólogo, y por cierto que no solo en lo referente al sujeto, sino también, y esto es lo más grave, en lo que respecta al objeto. Toda persona sabe, o más bien cree saber, qué le ocurre a otra persona y qué le conviene. Esta actitud se produce no tanto porque se pase por alto con autosuficiencia lo que es diferente, sino porque se acepta tácitamente el supuesto de la igualdad de todos. Consecuencia de este supuesto es una inclinación inconsciente a creer en la validez general de las opiniones subjetivas. Menciono esta circunstancia para hacer patente que, pese al creciente empirismo de 3 siglos, el punto de vista primitivo no ha desaparecido. Su persistencia demuestra qué difícil resulta el paso de la antigua manera de ver, filosófica, al criterio empírico moderno. Naturalmente, a los defensores del punto de vista antiguo nunca se les ocurrió que sus doctrinas no son sino fenómenos psíquicos. Aún no podía aparecer esa concepción, puesto que existía entonces la creencia ingenua de que en cierto modo el hombre, por medio del entendimiento, o sea de la razón, puede ir más allá de su condición psíquica y llegar a un estado racional, suprapsíquico. Nadie se atrevía aún a tomar en serio la posibilidad de que las manifestaciones del espíritu no fueran en última instancia sino síntomas de ciertas condiciones psíquicas. Este problema debía resultar evidente, pero sus consecuencias son de tan largo alcance y en tal medida revolucionarias, que es muy comprensible que en esta época se haya hecho todo lo posible por esquivarlo y que lo mismo ocurra en nuestro tiempo. Actualmente estamos todavía muy lejos de ver a la filosofía o aún a la teología como ancilla psychologiae, al modo de Nietzsche, puesto que ni el psicólogo está dispuesto a considerar sus manifestaciones, siquiera en parte, como confesiones subjetivamente condicionadas. Solo se puede hablar de igualdad de los individuos en tanto estos son en gran medida inconscientes, es decir, inconscientes de sus diferencias fundamentales. Cuanto más inconsciente sea una persona, tanto más seguirá el canon general del acontecer psíquico. Por lo contrario, cuanto más consciente de su individualidad llegue a ser, tanto más pasará a primer plano su diversidad con respecto a otros sujetos, y tanto menos corresponderá a la expectativa general. También resulta mucho más difícil predecir sus reacciones. Esto guarda relación con el hecho de que una conciencia individual es siempre más amplia y diferenciada. Cuanto más amplia llega a ser, tanto más reconoce diferencias y en mayor medida se emancipa de la regularidad colectiva, porque el grado de libre albedrío empírico crece en proporción con la amplitud de la conciencia individual. Pero en la misma medida en que crece la diferenciación individual de la conciencia, su modo de ver las cosas se hace más subjetivo y pierde validez objetiva. Si bien no es necesario que eso ocurra de facto, esa será la apreciación del ambiente. Para la mayoría, una opinión válida debe contar con el aplauso de la multitud más numerosa que sea posible, sin que entren en consideración los argumentos que en su favor presente. Es verdadero y válido aquello que creen muchos, porque confirma la igualdad de todos. Pero, para una conciencia diferenciada, ya no resulta obvio
que sus propios supuestos sean aplicables también a otros y viceversa. Este desarrollo lógico trajo consigo que en el siglo XVII, tan significativo para la evolución de la ciencia, la psicología comenzara a aparecer junto a la filosofía. Christian August Wolff fue quien primero habló de una psicología experimental o empírica, reconociendo de ese modo la necesidad de dar nuevas bases a la psicología. Esta debía sustraerse al criterio de verdad de la filosofía, porque poco a poco iba resultando claro que ninguna filosofía poseía esa validez general que le hiciera corresponder adecuadamente a la diversidad de los individuos. Puesto que aún en los problemas de principio era posible una cantidad indeterminadamente grande de distintas afirmaciones subjetivas, cuya validez sólo podía ser impugnada también subjetivamente, se imponía naturalmente la necesidad de renunciar al argumento filosófico y de establecer la experiencia en su lugar. Pero de ese modo la psicología se convertía en una ciencia natural. Es verdad que quedó todavía bajo el dominio de la filosofía el amplio campo de la psicología y de la teología, llamadas racionales o especulativas, que sólo en el curso de los siglos posteriores pudo transformarse paulatinamente en una ciencia natural. Este proceso de transformación aún no ha terminado. En muchas universidades la psicología se enseña en la Facultad de Filosofía y por lo general se encuentra en manos de profesores de filosofía. Hay también una psicología médica que busca asilo en la Facultad de Medicina. Formalmente, la situación es todavía en buena parte medieval, pues hasta las ciencias de la naturaleza ocupan el lugar de la filosofía 2, disimuladas tras la filosofía natural. Sin embargo, hace ya por lo menos 2 siglos, está claro que la filosofía depende en primera línea de supuestos psicológicos. Lo mismo ocurrió cuando después, que no se pudieron seguir negando descubrimientos como el de la rotación de la Tierra alrededor del Sol y el de la Luna de Júpiter, se hizo todo lo posible por encubrir, aunque más no fuera, la autonomía de las ciencias empíricas, y la ciencia natural que hasta ahora menos ha podido hacer por conquistar su independencia es la psicología. Este atraso me parece significativo. La situación de la psicología se puede comparar con la situación de una función psíquica reprimida por la conciencia. Como es sabido, solo se admite la existencia de aquellas partes de la función que concuerdan con las tendencias que rigen en la conciencia. Lo que no concuerda con estas tendencias verá negada su existencia pese y contra el hecho de que gran número de fenómenos, síntomas de esa existencia, prueban lo contrario. Quien conozca esos procesos psíquicos sabe con qué subterfugios y maniobras de autoengaño se hace a un lado aquello que no conviene. Exactamente lo mismo ocurre con la psicología empírica. Haciendo una concesión a la empirie científico-natural, se admite como disciplina que forma parte de una psicología filosófica general, una psicología empírica en la que se han intercalado tecnicismos filosóficos en abundancia. La psicopatología, por su parte, queda en la Facultad de Medicina como un extraño apéndice de la psiquiatría, y la psicología médica finalmente encuentra poca o ninguna consideración en las universidades. Adrede me expreso algo enérgicamente para poner en relieve la situación de la psicología a fines del siglo XIX y a comienzos del XX. Especialmente representativo de la situación de ese entonces es el punto de vista de Wundt, más aún si se tiene en cuenta que muchos psicólogos famosos, cuyas doctrinas predominaban a comienzos de siglo, surgieron de su escuela. Dice Wundt: pero calificamos de inconsciente a un elemento psíquico desaparecido de la conciencia, en tanto de ese modo señalamos que tiene la posibilidad de renovarse, es decir, de volver a entrar en la conexión actual de los procesos psíquicos. Nuestro conocimiento de los elementos que se han convertido en inconscientes no alcanza más que a esta posibilidad de renovación. Estos no constituyen, por lo tanto, sino predisposiciones o disposiciones para la formación de futuros componentes del acontecer psíquico.
En consecuencia, hipótesis sobre lo inconsciente o sobre cualquier tipo de procesos inconscientes son totalmente infecundas para la psicología. Sin embargo, existen fenómenos físicos concomitantes de aquellas disposiciones psíquicas, los que en parte se manifiestan directamente y en parte se pueden inferir de algunas experiencias. Un representante de la escuela de Wundt entiende que un estado psíquico no podría con todo ser considerado psíquico si no alcanza al menos el umbral de la conciencia. Este argumento da por supuesto, o más bien decide, que sólo lo consciente es psíquico y que por lo tanto todo lo psíquico es consciente. El autor llega a decir un estado psíquico. Lógicamente hubiera debido decir un estado, ya que precisamente niega que tal estado sea psíquico. Otro argumento expresa que la realidad psíquica más simple es la sensación. Esta no puede descomponerse en partes más simples. Por consiguiente, lo que precede a una sensación o constituye su fundamento, nunca es algo psíquico, sino físico. Ergo, no existe lo inconsciente. En uno de sus trabajos dice Herbart, cuando una representación cae por debajo del umbral de la conciencia, sigue viviendo en forma latente en una constante tensión por volver a pasar por encima del umbral y desplazar a las otras representaciones. Indudablemente bajo esta forma la afirmación es falsa, pues por desgracia lo efectivamente olvidado no tiene tendencia alguna a volver. Pero si Herbart, en lugar de decir representación, hubiera dicho complejo, en el sentido moderno, su afirmación sería notablemente correcta. No estaríamos muy errados si supiésemos qué quiso decir algo similar. Un opositor filosófico de lo inconsciente hace una observación muy esclarecedora sobre esta afirmación. Una vez admitido esto, se queda a merced de todas las hipótesis posibles sobre esta vida subconsciente. Hipótesis que no pueden ser controladas por ninguna observación. Se ve que en el caso de este autor no está en juego el reconocimiento de un hecho, sino que lo decisivo es el temor de caer en toda clase de dificultades. ¿Y cómo sabe que estas hipótesis no son controlables por observación alguna? No menciono este episodio porque de él resulte algo de importancia objetiva, sino solo porque es característico de la anticuada posición filosófica contraria a la psicología empírica. El mismo Wundt opina que en el caso de los llamados procesos inconscientes, no se trata de elementos psíquicos inconscientes, sino más oscuramente conscientes, y que los hipotéticos procesos inconscientes podrían ser sustituidos por procesos de la conciencia demostrables o en todo caso menos hipotéticos. Esta posición significa un claro rechazo del inconsciente como hipótesis psicológica. Explica los casos de doble conciencia por alteraciones de la conciencia individual que no pocas veces se suceden, aún de modo continuo, en forma de transiciones permanentes, y luego una mala interpretación violenta y contradictoria con los hechos hace que esa conciencia con alteraciones esté constituida por una pluralidad de conciencias individuales. Estas, argumenta Wundt, deberían poder aparecer al mismo tiempo en uno y el mismo individuo. Pero hay que confesar, dice, que esto no ocurre. Sin duda, no es posible que dos conciencias se expresen de una manera en forma gruesamente reconocible al mismo tiempo en un individuo. Por eso estos estados en general se alternan. Pero Janet ha demostrado que, mientras una conciencia dirigía, por así decir, la cabeza, la otra conciencia se ponía simultáneamente en relación con el observador por medio de un código expresado por los movimientos de los dedos. La doble conciencia puede muy bien ser simultánea. Wundt cree que la idea de una doble conciencia y por tanto de una supra y una subconsciencia, en el sentido que da Fechner,
a estos conceptos es una supervivencia del misticismo psicológico de la escuela de Schelling. Lo que choca a Wundt es que una representación inconsciente es una representación que nadie tiene. Naturalmente, en este caso, también la palabra representación resulta fuera de lugar, porque en sí misma sugiere un sujeto que se representa algo. Justamente en esto reside la causa esencial por la que Wundt rechaza lo inconsciente. Pero se podrían haber evitado fácilmente estas dificultades no hablando de representaciones o sensaciones, sino de contenidos, como en general hago yo. Tengo que adelantar aquí algo que luego trataré más extensamente: el hecho de que los contenidos inconscientes tienen un no sé qué de representación, o sea, de conciencia, lo que hace que la posibilidad de que exista un sujeto inconsciente aparezca como un problema al que hay que prestar seria atención. Pero este sujeto no se identifica con el yo. También el rechazo de Wundt de la noción de ideas innatas pone de manifiesto que las representaciones le preocupaban mucho. En las siguientes palabras suyas se ve cuán literalmente toma esa noción. Si el animal recién nacido tuviera por adelantado una idea de las acciones que emprende, ¿qué reino de experiencias vitales anticipadas habrían los instintos animales y humanos? ¿Y qué incomprensible resultaría que no solo el hombre sino también el animal tengan siempre que apropiarse de la mayor parte de ellas por medio de la experiencia y la práctica? Sin embargo, existe un patrón de comportamiento innato y un tesoro semejante de experiencia vital, no anticipada, sino acumulada, compuesto no de representaciones, sino de esbozos, planes e imágenes que, aunque no son representaciones del yo, son tan reales como esos 100 pesos de que habla Kant, que su dueño había dejado cosidos en el dobladillo de su chaqueta y luego olvidado. Aquí Wundt hubiera podido acordarse de Christian Wolff, a quien él mismo menciona, y de cómo éste distingue los estados inconscientes, cuya existencia podría inferirse de lo que a las representaciones innatas corresponden también las ideas elementales de Bastian, formas de percepción fundamentalmente análogas que se encuentran en todas partes, es decir, algo semejante a lo que hoy llamamos arquetipos. Evidentemente Wundt rechaza esta concepción, sugestionado siempre por la idea de que está frente a representaciones y no a disposiciones. Afirma que el origen independiente de uno y el mismo fenómeno en distintos lugares no es, por cierto, absolutamente imposible, pero sí en alto grado improbable, desde el punto de vista de la psicología empírica. En este sentido niega la existencia de un patrimonio anímico colectivo de la humanidad y rechaza también la idea de un simbolismo interpretable de los mitos, basándose en el característico argumento de que es imposible suponer que detrás del mito se esconde un sistema conceptual. La suposición pedantesca de que lo inconsciente constituye simplemente un sistema conceptual es algo que nunca nadie se propuso probar, ni en la época de Wundt, ni antes ni después. Sería injusto suponer que el rechazo de la idea de lo inconsciente era algo general en la psicología académica de fines del siglo pasado y comienzos de este. No solo Theodor Fechner, por ejemplo, sino también Theodor Lipps, ya en una época posterior, atribuían una significación decisiva a la inconsciente. Pese que para éste la psicología es una ciencia de la conciencia, habla no obstante de sensaciones y representaciones inconscientes, a las que sin embargo considera procesos. Un proceso psíquico, dice, es de acuerdo con su naturaleza, o más correctamente de acuerdo con su concepto, no un contenido o una convivencia de la conciencia, sino esa realidad psíquica en que tal fenómeno se basa y que tiene que ser necesariamente pensada junto con él.
La consideración de la vida de la conciencia conduce a la convicción de que en nosotros se encuentran sensaciones y representaciones inconscientes, no sólo ocasionalmente, y de que más aún la conexión de la vida psíquica se desarrolla en lo fundamental a través de tales fenómenos y que sólo en ciertas ocasiones y en ciertos puntos especiales manifiesta directamente su existencia en imágenes correspondientes a aquello que actúa en nosotros. Así, el curso de la vida psíquica se extiende mucho más allá de la masa de lo que en forma de imágenes o contenidos de conciencia está presente o puede llegar a estar presente en nosotros. Las afirmaciones de Teodoro Lipps no están de ningún modo en contradicción con las concepciones actuales. Por lo contrario, representan la base teórica para la psicología del inconsciente en general. Pese a eso, duró todavía mucho la resistencia contra la idea del inconsciente. Característico de esta actitud es, por ejemplo, el que Max de Suard no mencione ni siquiera una vez a este. 2. La significación de lo inconsciente para la psicología. La hipótesis del inconsciente representa un gran signo de interrogación colocado detrás del concepto de psique. El alma provista con todas las facultades necesarias, tal como hasta ese entonces la presentaba el intelecto filosófico, amenazó con revelarse como un ente con propiedades inesperadas e inexploradas. Ya no representaba lo inmediatamente sabido y conocido, sobre lo cual nada había que descubrir a no ser definiciones más o menos satisfactorias. Su aspecto era extrañamente ambiguo, aparecía como algo conocido por todos y al mismo tiempo como algo desconocido. Y al ocurrir esto quedó la vieja psicología fuera de sus goznes y tan revolucionada por este descubrimiento como la física clásica ante la radiactividad. A estos primeros psicólogos experimentales les sucedió más o menos lo mismo que al mítico descubridor de la numeración, que alineaba una arveja junto a la otra y no hacía de ese modo más que agregar una unidad a las ya existentes. Pero, cuando consideró el resultado, algo había cambiado. Si bien aparentemente solo estaba frente a 100 unidades idénticas, los números, que antes no eran para él sino nombres, se mostraron en forma inesperada y nunca vista, como esencias específicas con propiedades inalienables. Aparecieron así, por ejemplo, números pares, impares, primos, positivos, negativos, irracionales, imaginarios, etc. Así sucede también en el caso de la psicología. Si el alma realmente es solo un concepto, ya este concepto tiene una desagradable imprevisibilidad. Es un ente con propiedades que nadie hubiera esperado en él. Puede afirmarse durante mucho tiempo que el alma es la conciencia y sus contenidos. Esto de ningún modo impide, sino que hasta promueve, el descubrimiento de un fondo hasta entonces ni siquiera sospechado, de una verdadera matriz de todos los fenómenos de conciencia, un antes y un después, un arriba y un debajo de la conciencia. En el momento en que uno se forma un concepto de una cosa, consigue captar uno de sus aspectos, pero generalmente cae al mismo tiempo en la ilusión de haber captado el todo. A menudo no se advierte que una captación total es completamente imposible. Ni siquiera un concepto sentado como tal, total es total, pues él mismo es una entidad con propiedades imprevisibles. Es cierto que este autoengaño proporciona tranquilidad y paz al alma. Lo desconocido tiene ya un nombre, lo lejano ya está cerca, ya es posible ponerle la mano encima. Se ha tomado posesión de ello y se lo ha convertido en una propiedad inamovible. Es como un animal al que ya hemos cazado. Nunca más podrá escaparse. Es un procedimiento mágico que el primitivo aplica a las cosas y es psicólogo al alma. Ya no se está en situación de dependencia, pero eso se consigue a costa de no darse cuenta de que precisamente por medio de la captación conceptual del objeto, éste tiene la mejor ocasión de desarrollar todas esas propiedades que nunca se hubieran puesto de manifiesto
si la aprehensión no hubiera obrado como un conjuro. Los intentos de aprehender el alma en los 3 últimos siglos corresponden a ese poderoso desarrollo del conocimiento natural, que acercó el cosmos a nosotros en una medida casi inconcebible. Las ampliaciones de muchos miles de veces que se obtienen por medio del microscopio electrónico compiten con las distancias de 500 millones de años luz que atraviesa el telescopio. Pero la psicología está muy lejos de haber experimentado un desarrollo semejante al de las restantes ciencias de la naturaleza, y tampoco pudo, como hemos visto, liberarse demasiado de su dependencia de la filosofía. Sin embargo, toda ciencia es función de la psique y todo conocimiento tiene sus raíces en ella. La psique es la más grande de todas las maravillas del cosmos y la condición sine qua non del mundo como objeto. Es un fenómeno sumamente extraño el que el hombre occidental, fuera unas poquísimas excepciones, aparentemente haya valorado en tan poco este hecho. Ante objetos puramente exteriores de conocimiento, el sujeto de todo conocimiento se retira a segundo plano, llegando por momentos a una aparente inexistencia. El alma era un supuesto tácito que parecía conocido en todos sus detalles. Con el descubrimiento de la posibilidad de un dominio psíquico inconsciente surgió la ocasión de una gran aventura del espíritu, y hubiera sido lógico esperar que esta posibilidad despertara apasionado interés. Como es sabido, no solo faltó ese interés, sino que además se produjo una resistencia general contra tal hipótesis. No hubo nadie que llegara a la conclusión de que si efectivamente el sujeto del conocimiento, es decir, la psique, posee también una forma de existencia oscura, no accesible inmediatamente a la conciencia, todo nuestro conocimiento debe ser imperfecto en un grado indeterminable. La validez del conocimiento consciente quedaba puesta en cuestión en forma muy distinta y mucho más amenazadora que por las consideraciones críticas de la teoría del conocimiento. Esta ponía al conocimiento humano ciertos límites, de los cuales procuró emanciparse la filosofía alemana a partir de Kant. La ciencia natural y el common sense, por su parte, se arreglaron sin dificultades, si alguna atención prestaron al problema. La filosofía se defendió merced a una anticuada pretensión del espíritu que cree poder pararse sobre la cabeza y conocer así las cosas que están absolutamente más allá del entendimiento humano. El triunfo de Hegel sobre Kant significó para la razón y para el posterior desenvolvimiento del hombre, y en primer término de los alemanes, una grave amenaza, tanto más peligrosa cuanto que Hegel era un psicólogo encubierto que proyectaba grandes verdades del reino del sujeto a un cosmos por él construido. Sabemos qué lejos llega hoy el efecto de Hegel. Las fuerzas compensadoras de este desarrollo contraproducente se personifican en parte en el Schilling en los últimos años, en parte en Schopenhauer y Carus, mientras que Nietzsche, por lo contrario, irrumpe ese dios báquico, sin freno, que ya Hegel sospechó en la naturaleza. La hipótesis de Carus sobre lo inconsciente debía chocar tanto más con la corriente en ese entonces predominante en la filosofía alemana, cuanto que ésta acababa de superar aparentemente la crítica kantiana y había sentado nuevamente, y no simplemente restablecido, la soberanía casi divina del espíritu humano o del espíritu a secas. El espíritu del hombre medieval era todavía en lo bueno y en lo malo el espíritu de Dios, a quien él servía. La crítica del conocimiento será por un lado la expresión de la modestia del hombre medieval y por el otro una renuncia o un rechazo del espíritu de Dios, es decir, una ampliación y fortificación moderna de la conciencia humana dentro de los límites de la razón. Siempre que el hombre deja de contar con el espíritu de Dios, aparece un sustituto inconsciente. En Schopenhauer encontramos la voluntad sin conciencia como nueva definición de Dios,
en Carus lo inconsciente y en Hegel la identificación y la inflación, la ecuación práctica de la razón humana con el espíritu, que aparentemente hacía posible esa proscripción del objeto que da sus frutos más notables en su filosofía del Estado. Hegel, frente al problema planteado por la crítica del conocimiento, presenta una solución que dio a los conceptos una posibilidad de mostrar su desconocida autonomía. Estos proporcionaron esa híbris de la razón que llevó al superhombre de Nietzsche y luego a esa catástrofe que se llama Alemania. No solo los artistas, sino también los filósofos son a veces profetas. Es claramente evidente que todas las afirmaciones filosóficas que van más allá del alcance de la razón son antropomorfas y no poseen otra validez que la que corresponde a las afirmaciones psíquicamente condicionadas. Una filosofía como la hegeliana es una automanifestación de un fondo psíquico y filosóficamente un atrevimiento. Desde el punto de vista psicológico representa una irrupción de lo inconsciente. Con esto concuerda el extraño y exagerado lenguaje de Hegel. Hace recordar el lenguaje de poder de los esquizofrénicos que se sirven de palabras de gran fuerza que son como un hechizo merced al cual se da a lo trascendente una forma subjetiva, o se otorga a lo banal el encanto de la novedad, o se hace aparecer lo insignificante como profunda sabiduría. Este tipo de lenguaje afectado es un síntoma de debilidad, de impotencia y de falta de sustancia. Pero esto no impide que la filosofía alemana contemporánea siga sirviéndose de las mismas palabras de poder y de fuerza para pretender que, en modo alguno en psicología a pesar suyo, un F.T. Bichter conocía todavía un empleo más agradable de la extravagancia alemana. Frente a esta irrupción elemental de lo inconsciente en el campo occidental de la razón humana, ni Schopenhauer ni Carus contaron con un suelo propicio sobre el cual pudieran arraigarse y desarrollar luego su acción compensadora. La saludable sumisión a un buen Dios y la protectora distancia del sombrío demonio, esa gran herencia del pasado, se mantuvo en Schopenhauer y quedó intacta en Carus, en tanto éste intentó tomar el problema de raíz, llevándolo desde el punto de vista filosófico demasiado atrevido al punto de vista de la psicología. Aquí podríamos dejar a un lado las alturas filosóficas para dar su verdadera importancia a sus hipótesis esencialmente psicológicas. Se había acercado a la conclusión que antes indicábamos y comenzó a construir una imagen del mundo que contuviera la parte oscura del alma. A esta construcción le faltó algo tan esencial como inaudito, cuya comprensión quisiera hacer posible yo ahora. Con ese fin debemos aclarar en primer término que todo conocimiento es el resultado de imponer cierto tipo de orden sobre las reacciones del sistema psíquico a medida que llegan a la conciencia, orden que refleja el comportamiento de una realidad metapsíquica, es decir, de lo que es en sí mismo real. Si el sistema psíquico, como todavía lo quisieran algunas doctrinas contemporáneas, coincidiera con la conciencia y se identificara con ella, tendríamos en principio la capacidad de conocer todo lo cognoscible, es decir, todo lo que está dentro de los límites del conocimiento teórico. En este caso no habría motivo para una intranquilidad que se extendiera más allá que las que experimentan la anatomía y la fisiología respecto de la función del ojo o del oído. Pero si se verificara que la psique no coincide con la conciencia, sino que más allá de su parte capaz de conciencia, funciona inconscientemente en forma semejante o distinta que ésta, nuestra intranquilidad tendría que alcanzar un grado mucho mayor. Es decir, que en este caso ya no se trata de los límites generales del conocimiento teórico, sino de un mero umbral de conciencia que nos separa de los contenidos psíquicos inconscientes. La hipótesis del umbral de la conciencia
y de lo inconsciente significa que las reacciones psíquicas, esa imprescindible materia de todo conocimiento, y aún los pensamientos y los conocimientos inconscientes, están directamente al lado, debajo o arriba de la conciencia, separados de nosotros solo por un umbral, y sin embargo aparentemente inalcanzables. En primer término, no se sabe cómo funciona este inconsciente, pero partiendo de la presunción de que es un sistema psíquico, podemos pensar que probablemente ha de tener todo lo que tiene la conciencia, es decir, percepción, apercepción, memoria, fantasía, voluntad, afecto, sentimiento, reflexión, juicio, etc. Pero todo esto en forma subliminal. Evidentemente, nos sale ahora al paso la objeción que ya había hecho Wundt. Es imposible que se pueda hablar de sensaciones, representaciones, sentimientos y aún actos voluntarios inconscientes, puesto que no es posible representarse esos fenómenos sin un sujeto vivenciante. Además, la idea de un umbral de la conciencia constituye un punto de vista energético, según el cual la conciencia de los contenidos psíquicos depende esencialmente de su intensidad, es decir, de su energía. Del mismo modo que sólo un estímulo de cierta intensidad posee la cualidad de pasar por encima del umbral de la conciencia, se podría con cierta justicia sentar la hipótesis de que otros contenidos psíquicos tendrían que poseer determinada energía psíquica para superar el umbral de la conciencia. Si poseen esta energía, pero en menor medida, permanecen en estado subliminal, tal como ocurre con los correspondientes estímulos de los sentidos. Como lo señaló T. Lipps, se supera esta última objeción con la referencia al hecho de que el proceso psíquico, sea representado o no, en sí sigue siendo el mismo. Quien permanezca en el punto de vista de que los fenómenos de conciencia constituyen toda la psique, debe insistir en que aquellas representaciones que no tenemos no pueden ser llamadas representaciones. Debe también negar toda característica psíquica a lo que quede de ese fenómeno. Para este riguroso punto de vista, la psique solo puede tener la fantasmagórica existencia de los fugaces contenidos de conciencia. Pero esta concepción no se concilia con la experiencia general que habla en favor de una actividad psíquica posible sin conciencia. Más acorde con los hechos es el modo de ver de Lipps, que postula la existencia de procesos psíquicos en sí. No me voy a tomar el trabajo de dar pruebas, sino que me contentaré con hacer referencia al hecho de que nunca ninguna persona razonable dudó de la existencia de procesos psíquicos en los perros, pese a que nunca perro alguno haya dado su opinión sobre la cualidad de conscientes de sus contenidos psíquicos. 3. La disociabilidad de la psique. No existe a priori razón alguna para suponer que los procesos psíquicos inconscientes deban tener necesariamente un sujeto y tampoco existen causas para dudar de la realidad de los procesos psíquicos. El problema resulta manifiestamente difícil en el caso de los actos voluntarios inconscientes, cuando ya no se trata de meros impulsos o inclinaciones, sino de elección aparentemente deliberada y de decisión, propias ambas de la voluntad. No es fácil evitar la necesidad de un sujeto que dispone o se representa algo, pero entonces se establecería la existencia de una conciencia en lo inconsciente. Esa operación intelectual no resulta, por cierto, muy difícil para el psicopatólogo. Él tiene conocimiento de un fenómeno psíquico que solía ser desconocido para la psicología académica, la disociación o disociabilidad de la psique. Esta propiedad reside en que la conexión de los procesos psíquicos entre sí es muy limitada. No solo los procesos inconscientes tienen a menudo una notable independencia respecto de las vivencias conscientes,
sino que también los procesos conscientes muestran un claro apartamiento o separación. Basta con recordar todas esas incongruencias provocadas por complejos que pueden observarse con toda la exactitud deseable en los experimentos de asociación. Así como existen los casos de doble conciencia que Gunn ponía en duda, del mismo modo ciertos casos en que no se disocia la personalidad total, sino que solo se separan pequeñas partes también existen, y son mucho más probables y de hecho mucho más frecuentes. Se trata de experiencias muy antiguas de la humanidad que se reflejan en la difundida creencia general de que en uno y el mismo individuo puede existir una pluralidad de almas. El que en estadios más primitivos se tenga la experiencia de una multiplicidad de componentes anímicos muestra que en el estado primario existe una conexión muy laxa entre los procesos psíquicos y no una continuidad cerrada de estos. Además, la experiencia psiquiátrica demuestra que a menudo se necesita muy poco para disociar esa unidad de la conciencia penosamente alcanzada en el curso de la evolución y descomponerla en sus elementos primitivos. A partir del hecho de la disociabilidad pueden solucionarse fácilmente muchas dificultades que resultan de la necesaria aceptación de un umbral de la conciencia. Si es verdad que los contenidos de conciencia caen por debajo del umbral y se vuelven inconscientes debido a una pérdida de energía, y que viceversa, los procesos inconscientes se vuelven conscientes por un acrecentamiento de energía, en caso de que, por ejemplo, fuera posible la existencia de actos voluntarios inconscientes, correspondería que estos poseyeran una energía que los hiciese capaces de conciencia, de una conciencia secundaria, sin duda, que consiste en que el proceso inconsciente aparezca como representación de un sujeto que elige y se decide. Ese proceso debería incluso poseer necesariamente esa cantidad de energía que es indispensable para tener la cualidad de consciente. En algún momento debería alcanzar su bursting point. Pero si esto es así, hay que preguntar por qué el proceso inconsciente no sobrepasa directamente el umbral y se vuelve de ese modo perceptible para el yo. Como evidentemente no hace eso, sino que según parece queda en el campo de un sujeto secundario, hay que explicar ahora por qué este sujeto, a quien por hipótesis se ha concedido la cantidad de energía necesaria para ser consciente, no se eleva por sí solo por encima del umbral y se incorpora al yo consciente primario. La psicopatología cuenta con el material necesario para responder a esa pregunta. Ocurre que la conciencia secundaria representa un componente personal, que no está separado por casualidad del yo consciente, sino que debe su separación a ciertos motivos. Ese tipo de disociación tiene dos aspectos. En un caso se trata de un contenido originariamente consciente que ha llegado a quedar por debajo del umbral debido a una represión provocada por su naturaleza incompatible. En el otro caso, el sujeto secundario es un proceso que nunca ha hallado entrada en la conciencia, pues no existen allí las condiciones necesarias para su apercepción. Es decir, que el yo consciente no puede captarlo a causa de una falta de comprensión. Debido a esto, ese sujeto permanece en lo esencial, subliminal, pese a que considerado desde el punto de vista de la energía sería capaz de conciencia. No debe su existencia a la represión, sino que representa un resultado de procesos subliminales que nunca antes fueron conscientes como tales. Pero, como en ambos casos existe una cantidad de energía que habilita para ser consciente, el sujeto secundario actúa sobre el yo consciente, pero indirectamente, es decir, por medio de símbolos. Esta expresión símbolo no es, por cierto, muy feliz, ya que los contenidos que aparecen en la conciencia son, en primer término, sintomáticos, y, en tanto se sabe o se cree saber
qué es lo que indican o en qué se basan, son semióticos. La literatura freudiana emplea para designar este carácter la expresión simbólico, sin tomar en cuenta el hecho de que siempre se expresa simbólicamente aquello que en realidad se ignora. Los contenidos sintomáticos son en parte simbólicos y también son representantes directos de estados o procesos inconscientes, cuya naturaleza puede inferirse y hacerse consciente, aunque solo imperfectamente, a partir de los contenidos conscientes. Resulta entonces posible que el inconsciente albergue contenidos que posean una tensión energética tan grande que en otras circunstancias debían ser perceptibles para el yo. En la mayoría de los casos no son contenidos reprimidos, sino contenidos que todavía no han llegado a la conciencia, es decir, contenidos subjetivamente realizados como, por ejemplo, los demonios y dioses de los primitivos, o los ismos en los que creen fanáticamente los modernos. Este estado no es patológico ni tampoco es algo extraño, sino que es el estado normal primitivo, la totalidad de la psique comprendida en la unidad de la conciencia representa en cambio una meta ideal y nunca alcanzada. Quisiera establecer una analogía, nada infundada por cierto, entre la conciencia y las funciones de los sentidos, precisamente de cuya fisiología procede el concepto de umbral. La cantidad de vibraciones que el oído puede percibir va de 20 a 20.000 y las longitudes de onda en que la luz es visible van de 7.700 a los 3.900 angstrom. De acuerdo con esta analogía, resulta posible pensar que en el caso de los procesos psíquicos existe no solo un umbral inferior, sino también uno superior. Se puede entonces comparar la conciencia, que es par excellence el sistema de la percepción, con la escala perceptible de los tonos o de la luz, de modo que, al igual que el tono y la luz, tendría también no solo un límite inferior, sino también uno superior. Quizás este parangón pudiera extenderse a la psique en general, lo que sería posible si en ambos extremos de la escala psíquica existieran procesos psicoideos. De acuerdo con el principio natura non facit saltus, esta hipótesis podría no ser totalmente desacertada. Al emplear la expresión psicoideo, entro en colisión con el concepto de psicoideo establecido por Dritsch. Él llama psicoideo a aquello que gobierna el embrión, lo que determina su reacción, su potencia prospectiva. Es el agente elemental que se manifiesta en la acción, la entelequía de la acción. Como apropiadamente señala Eugen Bleuler, el concepto de Dritsch es más filosófico que científico natural. Bleuler le enfrenta entonces el suyo de la psicoide, que representa un concepto colectivo para procesos esencialmente subcorticales, en tanto conciernen biológicamente a funciones de adaptación. Estas comprenden para él el reflejo y la evolución de la especie. De la siguiente definición: la psicoide es la suma de todas las funciones corporales, incluso las del sistema nervioso central, que apuntan a un fin, son mnésicas y tienden a la conservación de la vida, con excepción de aquellas funciones corticales a las que siempre acostumbramos denominar psíquicas. En otro lugar dice: la psique corporal del individuo aislado junto con la filopsique constituyen otra unidad que debemos tomar en cuenta, que justamente en nuestras consideraciones actuales debe ser utilizada en el mayor grado. Quizá la mejor denominación para esa unidad sea psicoide. La adecuación a un fin y el aprovechamiento de las experiencias anteriores para alcanzar ese fin, lo que supone memoria, engrafía y ekforia, y asociación, y por lo tanto algo análogo al pensamiento, son comunes a la psicoidea y a la psique,
pese a que queda claro que se entiende por psicoide. En el uso de esta expresión se confunde el concepto de psique, tal como se ve en esta cita. Por eso no se comprende por qué esas funciones subcorticales deben luego considerarse como cuasi psíquicas. La confusión se origina evidentemente en esa concepción, todavía perceptible en Bleuler, que opera con conceptos como alma cortical y alma medular, y manifiesta con ello una clara inclinación a hacer surgir de estas partes del cerebro las correspondientes funciones psíquicas, pese a que siempre es la función la que crea, mantiene y modifica el órgano. La concepción organológica tiene la desventaja de que todas las actividades de la materia ligadas a un fin terminan por ser consideradas psíquicas, de modo que vida y psique se identifican, como ocurre, por ejemplo, en el lenguaje de Bleuler, con filopsique y reflejo. Ciertamente no solo es difícil, sino hasta imposible pensar la esencia de una función psíquica independientemente de su órgano, pese a que de hecho tenemos la vivencia del proceso psíquico sin la de su relación con el sustrato orgánico. Pero precisamente el conjunto de estas vivencias es para el psicólogo el objeto de su ciencia, y a consecuencia de esto debe renunciar a una terminología tomada de la anatomía. Por lo tanto, cuando empleo la palabra psicoideo, en primer lugar no la tomo en forma de sustantivo sino de adjetivo. En segundo lugar, no me refiero a ninguna cualidad propiamente psíquica, o sea anímica, sino una cualidad cuasi psíquica, como la que poseen los procesos reflejos. Y en tercer lugar, con ese concepto circunscribo una categoría de fenómenos distinta, por un lado, de los meros fenómenos vitales, y por el otro, de los procesos propiamente psíquicos. Esta última distinción nos forzará a definir la naturaleza y la extensión de lo psíquico, y muy especialmente de lo psíquico inconsciente.